Cada día enfrentas decisiones que no admiten errores. Desde planes que moldean los ingresos hasta elecciones que implican inversiones decisivas. Todo recae sobre tu criterio. La presión por resultados y el impacto en la organización son constantes, y sin embargo, muchas veces decides con información incompleta, intereses contrapuestos y una urgencia que no concede tregua. Hasta aquí, el problema nunca ha sido tu experiencia, ni tu intuición. El verdadero reto está en cómo se toman las decisiones en ambientes complejos. En Business Data Scientists, ayudamos a líderes como tú a diseñar, simular y gobernar decisiones estratégicas antes de que se conviertan en riesgos operativos, financieros o personales. Es lo que llamamos Decision Intelligence, una disciplina que transforma la incertidumbre en ventaja competitiva. Hoy, te invitamos al webinar de BDS, un encuentro donde las decisiones dejan de ser una apuesta y se convierten en tu mejor estrategia. Bienvenido. El control, la claridad y el impacto están en tus manos. Vamos a dar inicio con este webinar. Agradezco a los presentes. Y bueno, el tema de este webinar es más que hablar de modelos o de algoritmos, más que hablar de stacks de solución o incluso, pues bueno, los temas de moda de inteligencia artificial, lo que vamos a hacer en esta sesión, en este webinar, es hablar de algo mucho más básico, pero que a su vez es muy crítico, ¿no? Y es ver por qué tantos proyectos de datos no llegan a convertirse realmente en decisiones reales y más allá de las decisiones reales, en decisiones reales que tengan un efecto positivo sobre la organización. Y en ese sentido, la tesis central de este webinar es sencilla, es que la mayoría de los proyectos de datos fallan antes de escribir la primera línea de código. Y esa va a ser la tesis central de este webinar. Ahora, vamos a recorrer 6 puntos muy concretos. Primero, ¿por qué siguen fallando los proyectos de datos? Creo que esa es la pregunta más importante. Luego vamos a ver dónde CRISP DM es fuerte y dónde deja de vacíos peligrosos. CRISP DM es la metodología de Cross Industry Standard Process for Data Mining. Después vamos a introducir al tema principal, que es la matriz de hipótesis, y cómo esto nos puede ayudar a ser pues un instrumento de gobernanza fundamental para los proyectos de datos. Vamos a ver en la voz de nuestro director de operaciones, José Manuel, un caso real donde aprenderemos y vemos cómo priorizamos y cerramos con nuestras mejores prácticas, ¿no? No es un webinar teórico, es realmente práctico y en ese sentido pues queremos que haga las preguntas que sean necesarias en su momento. Esto sorprende, ¿no? 80% de los proyectos de datos realmente no tienen impacto. No llegan a producción incluso porque fallan en la planeación. El 60% tiene una causa recurrente, o sea, los objetivos son ambiguos, las variables son inexistentes o son sumamente caras de incorporar. Esto genera realmente gran frustración y normalmente genera dentro de la organización nosotros lo llamamos, se vacuna la organización, ¿no? Cada vez que hablamos después de fallar de un proyecto de datos, la realidad es que la alta dirección pues tiene una posición de escepticismo y sobre todo porque se invierte mucho dinero en talento, mucho dinero en soluciones tecnológicas y pues esto no llega a buen fin, ¿no? Y la pregunta no es por qué fallan los modelos, sino, a ver, piensen ustedes mismos, ¿no? En su último proyecto de datos que fue cancelado o congelado, ¿en qué momento exacto se volvió inviable? ¿En qué momento se convirtió este proyecto en un fracaso inevitable? Reflexiona un momento. En ese sentido,
pues preguntarnos por qué dejamos proyectos mal planteados. Quizás este sea una de las razones o una de las reflexiones que ustedes hicieron, ¿no? Tal vez están mal planteados desde un inicio. Vamos a hacer referencia al Cross-Industry Standard Process for Data Mining, que nos parece una herramienta que sigue siendo fundamental para el proceso de análisis de datos. Y este proceso inicia primero que nada, en el entendimiento del negocio, es entender cómo funciona el negocio, dónde produce valor, dónde está perdiendo valor, cómo está competitivamente con respecto a su competencia, entre otras cosas. Esa es la primera fase. La segunda fase es el entendimiento de los datos. Es decir, ¿qué datos tenemos? Tenemos datos estructurados, no estructurados. Los datos que tenemos, ¿en dónde están? Están en el CRM, están en un Dataware Business Enterprise Database House, lo tenemos simplemente en tablas Excel, ¿no? Incluso recuerdo algún proyecto que tuvimos y los datos estaban en archivos AutoCAD, pero de difícil informatización, porque no podíamos sacar, digamos, variables cuantitativas de una manera directa con esos planos. La siguiente fase es el Data Preparation. Data Preparation es, una vez que entendimos los datos, pues hay que ver cómo vamos a usar esos datos, cómo los vamos a limpiar, transformar y construir esos datasets. Aquí en esta parte de Data Preparation, hay que ser muy conscientes que nunca vamos a encontrar los datos tal como lo queremos y siempre vamos a tener que hacer un proceso de limpieza, transformación. El siguiente paso es la parte de modelado, ¿no? Y en la parte de modelado pues podemos andar desde modelos muy sencillos, por ejemplo, de clasificación supervisada, como puede ser un modelo de Recency Frequency Monetary Value, es decir, un modelo en el que estamos clasificando a nuestros clientes por qué tanto nos compra, qué tan frecuente y qué tanto le hemos obtenido recientemente, hasta modelos totalmente avanzados de aprendizaje de máquina, de deep learning, entre otras cosas, ¿no? Pero es solamente una fase. La siguiente tiene que ver con la evaluación, y la evaluación no solamente es ver que los modelos sean sustentables, que tengan pues una robustez estadística y que sus parámetros estén bien, sino también, y nos parece que sobre todo, en términos de que estos modelos o de que estas nuevas herramientas tengan realmente un impacto en los resultados y que esté alineado a los objetivos de negocio que fueron definidos en la parte de entendimiento de negocio. Y claro, la última fase, digamos, en un proceso continuo, tiene que ver con el despliegue, ¿no? Con entregar y implementar y monitorear cómo funciona esta parte, ¿no? Entonces, este es el ciclo, es un ciclo continuo y lo que hacemos siempre énfasis con respecto a este modelo es que no inicia con respecto a los datos, o sea, pensar que tenemos una data warehouse y donde solamente apretamos un botón y mágicamente van a aparecer soluciones de negocio, pocas veces sucede y sobre todo pocas veces sucede porque es para nosotros poner el caballo detrás de la carreta. Se debe de empezar siempre por el entendimiento del negocio, ¿no? Se ve realmente qué queremos o qué quiere la organización y dónde quiere avanzar antes de tocar o incluso de ver el primer dato, ¿no? Ahora, esta primera fase del entendimiento del negocio en nuestra práctica y en nuestra experiencia, pues nos ha llevado a darnos cuenta que para que este entendimiento de negocio sea el adecuado. Dentro de estas herramientas, hacemos, por ejemplo, talleres de design thinking junto con el negocio, y dentro de esas otras herramientas tenemos la matriz de hipótesis, algo que no está o no aparece en la literatura específica de CRISP-DM, pero que nosotros lo utilizamos ya como mejores prácticas, ¿no? Y decimos que es como mejor práctica porque por más que tengamos claro que tenemos que hacer un proceso de entendimiento del negocio, si no hay una gobernanza temprana de esa fase, aparecen siempre pues los mismos síntomas, ¿no? Lo que limita al CRISP-DM sin gobernanza es que normalmente vemos ambigüedad en objetivos de negocio, ¿no? La gente de negocio expresa necesidades vagas, algunas veces incluso contradictorias, y no nos da un marco estructurado para poder trabajar a los equipos de datos.
La segunda es quizás, y es la parte toral de este webinar, tiene que ver con variables inexistentes o económicamente viables, ¿no? Esto se refiere a que a lo mejor damos la hipótesis de que una variable va a impactar positivo o negativamente un KPI, pero esa variable es imposible de obtener, ya sea porque no existe dentro de los datos internos de la empresa o que existiendo no están actualizados o disponibles o suficientemente estructurados para poder utilizar, o incluso los datos externos quizás existiendo, pero no hay el presupuesto suficiente para encontrarlo. Entonces, el problema aquí es que los datos no están disponibles o no están disponibles económicamente hablando, es decir, que es muy caro obtenerlos, que nos vamos a tardar mucho más tiempo en conseguir el dato que en generar el modelo y aplicarlo. Y la tercera tiene que ver con los modelos sin impacto operacional, es decir, tenemos una muy buen insight que salió de los datos, pero ese insight que salió de los datos no tienen la manera de articularse o de ponerse en términos pues de impacto sobre el negocio. Entonces, si se dan cuenta, estas tres variables, no estamos hablando en ningún momento de problemas técnicos. Estamos hablando de problemas de gobernanza y si fallas en comprender y planificar el análisis del inicio, vas a fallar en todo el proyecto. Y aquí es donde tenemos este instrumento que llevamos la matriz de hipótesis y esta herramienta no es una herramienta estadística, es decir, ustedes no necesariamente van a buscar la bibliografía y decir, a ver, tráeme el algoritmo de matriz de hipótesis. No la va a traer así, estamos trabajando nosotros en industrializarla, pero no es una librería que ustedes puedan pedir así directamente a Python y decirle, soy procesa o genera esta matriz de hipótesis, ¿no? Esperemos que pronto exista esto, pero realmente no es una cuestión, no es un artefacto técnico. La idea es ver cómo podemos nosotros aterrizar en dos frases cuál es realmente el deseo o dónde podemos nosotros aterrizarlo. Voy a darles un ejemplo, ¿no? Si el agente de negocio dice, oye, vamos a reducir el churn, es decir, el abandono en nuestros clientes premium. Bueno, este es un deseo, no necesariamente es una hipótesis. Una hipótesis sería, oye, mis clientes premium con más de 3 tickets, o con más de 3 compras en los últimos 60 días, tienen mayor o menos, mayor a 60 días, tienen menor probabilidad o mayor probabilidad de que me abandonen. Entonces, no se convierte aquí efectivamente en un instrumento del modelo, sino en una hipótesis que va a hacer que cuando construya el modelo me permita contrastar esa hipótesis, saber si efectivamente corre, funciona o simplemente fue una inspiración que se tuvo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la matriz de hipótesis traduce supuestos estratégicos de negocio en hipótesis falsables mediante datos. Es decir, que por más que el director de marketing diga una cosa, eso se convierte en una hipótesis que será importante falsearla, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta herramienta? Porque alinea expectativas entre el negocio y los equipos técnicos, porque evita que desperdiciemos recursos buscando datos o buscando cosas que no existen, son muy caras o no nos van a llegar a algo que funcione. Facilita decisiones factibles y sobre todo establece los criterios y los objetivos de la priorización. ¿Cuáles son los elementos claves de la matriz de hipótesis? Una matriz de hipótesis bien construida obliga a responder 7 preguntas simples, pero a su vez claves, ¿no? Empecemos por la propia hipótesis de negocio. Como le decía, una hipótesis de negocio, en el ejemplo anterior es, pues yo creo que los clientes premium que tienen más de 60 días de haberme contratado me van a abandonar, ¿no? Esa sería la hipótesis de negocio en específico. El KPI objetivo también tiene que clarificarse. En este ejemplo, el KPI objetivo es, pues bueno, yo tengo un objetivo de churn de que solamente me abandonan el 5%, el 10% de mis clientes, dependiendo del negocio. Drivers identificados, porque por más que digamos nosotros, oye, me interesa saber realmente cuál es el churn el abandono en este grupo de clientes, lo que me interesa saber es si tengo yo las suficientes herramientas para mover esto, ¿no? De nada, y esto me acuerdo, hace muchos años estábamos hablando ya, muchos años, porque estas soluciones ya existen,
de decir que íbamos a hacer una solución para ver cuáles eran los faltantes en Anaquel, ¿no? Entonces, bueno, hacer un modelo que detectara faltantes en Anaquel sería fabuloso y lo podemos hacer en tiempo real. Pero la pregunta es, oye, ¿tengo o mi cadena de suministro tiene la capacidad de resurtir en tiempo real? O por más que yo sepa que el anaquel está agotado en un día en específico, en una hora específica al día, puedo yo resurtirlo, ¿no? Entonces, por eso el driver es muy importante. Y claro, en esta matriz de las cosas más importantes es datos y la viabilidad, ¿no? ¿Qué datos requiero para comprobar esta hipótesis? ¿Qué tanto puedo yo acceder o accesar a estos datos? ¿Qué calidad tienen y qué costo en ese sentido tienen, ¿no? Y luego el método de contraste. Digo, el método de contraste puede ser, pues digamos, directamente estableciendo matrices de correlación, entre otras cosas, pero también implica contrastarlo con respecto a otras variables que no necesariamente son, digamos, primarias, sino son variables que vamos sintetizando o encontrando con respecto a proxies, ¿no? Claro, el criterio de rechazo, porque es un ejercicio de comprobación de hipótesis. Estamos nosotros pues buscando en qué momento podemos nosotros rechazarla como hipótesis. Y recuerden que las hipótesis no se comprueban, se pueden falsear, pero no se comprueban. Y por último, la decisión habilitada, ¿no? ¿En qué momento habilitamos esta decisión y cómo llegamos a ella? ¿Cómo funciona o qué es esta matriz de hipótesis? Bueno, la matriz de hipótesis nos ayuda a plantear cuál es efectivamente el valor de los datos en específico a dos dimensiones, ¿no? Uno, cada una de esas hipótesis, ¿qué tanto impacto de negocio potencial tiene? Es decir, ¿realmente son valiosas? ¿Estamos aumentando nuestro tamaño de mercado? ¿Estamos incrementando el ROI? Pero también la otra dimensión tiene que ver con la facilidad de contrastación, es decir, otra vez, están los datos disponibles, están limpios, es fácil buscarlos, es fácil encontrarlos. Y la verdad es la idea y lo que hace esta matriz de hipótesis y en la parte de la representación en términos de factibilidad de impacto es poder decir, oye, estos datos o esta hipótesis es muy importante para el negocio si la podemos responder podemos generar mucho más dinero o ahorrar muchos costos. Y luego la facilidad que tenemos con respecto a conseguir ese dato, ¿no? Entonces, en esa matriz podemos plantear arriba a la derecha ganadores rápidos, es decir, es una hipótesis que es rápidamente contrastable y por lo tanto puede entrar directamente al modelo o puede empezar a ser candidato al modelo. O pensamos en el dato totalmente contrapuesto, en una hipótesis que tiene muy poco impacto de negocio, y aparte su facilidad de contrastar es muy baja, ¿no? Entonces ahí no vale la pena hacerlo, ¿no? Ahora, ¿quiénes generan o cuáles son los roles en esta generación y administración de la matriz de hipótesis? El primer rol, y es el más importante, tiene que ver con la gente de negocio, o sea, la gente que realmente le va a doler la ejecución de este modelo, ¿no? Y la gente que está en el campo, porque tomar la experiencia, los insights de la gente de negocio es primordial. Y yo creo en la experiencia que tenemos, que ya casi va a llegar a los 20 años, si no tomamos en cuenta el valor de los insights o de los aprendizajes que tiene la organización, es difícil pues realmente plantearlo. Y claro, el otro actor es el CDO o la cabeza del equipo de analítica que va aterrizando esas hipótesis en términos de hipótesis que se puedan verbalizar de una manera que lo puedan entender los científicos de negocio. Otro, claro, es el ingeniero de datos, porque el ingeniero de datos nos dice si está o no está el dato o cuál sería el costo de conseguir el dato. Y claro, pudiera haber un comité de gobernanza, un comité de datos dentro de la organización que pudiera ser uno de los participantes. Pero, insisto, uno de los primeros roles y más importantes es la gente de negocio. Nosotros normalmente empezamos un proyecto con un taller de Design Thinking con la gente de negocio utilizando esta herramienta de matriz de hipótesis para poder mapearlo, ¿no? Ha sido doloroso como nosotros en estos casi 20 años, cuando no hacemos un taller de design thinking empezando para generar las hipótesis de negocio,
perdemos mucho tiempo y se vuelve algo incluso frustrante y nos hace regresar. Entonces, para nosotros no empezamos un proyecto si no hay este proceso de generación de hipótesis, ¿no? Quiero ahora ceder la palabra a José Manuel López, quien pues, nos va a dar un ejemplo de cómo hemos usado esto en un ejemplo específico. José Manuel, no sé si nos puedas acompañar. Sí, ¿qué tal? Buen día a todos. Creo que te saltaste una lámina, ¿no, Jorge? La 8. ¿Podrías regresar? Ok. Eh, no, perdón, se me perdió ahí, pero está bien. Sí, lo que les quería platicar es una situación de un proyecto que tenía como objetivo el optimizar los ajustadores de autos específicamente, ¿no? Entonces, estos ajustadores de autos lo que buscan es, bueno, pues la aseguradora lo que busca es llegar más rápido con el cliente y disminuir sus costos de traslado, ¿no? Eso justamente con el objetivo de poder, pues bueno, reduces costos con respecto a los costos de traslado y sobre todo la atención al cliente, pues es mejor, ¿no? Aquí una de las hipótesis que ellos tenían de manera muy general era que si llegaban primero, significaba que ellos podían ganar el evento, ¿no? Y si no, pues prácticamente la otra aseguradora pues terminaba haciendo el que ganaba y al que le tenían que pagar, ¿no? Esa era una de las hipótesis. Bueno, en términos generales, y bueno, eso al final del día se levantaba un poco, se implementaba con respecto al costo, ¿no? Entonces, un poco lo que comentaba Jorge hace un rato es que las hipótesis generalmente tienen que venir alineados a las necesidades particulares del negocio y reduciéndolo a algo muy simplista es o gano dinero o pierdo dinero. Y entonces lo que queremos es ganar más y perder menos, ¿no? Entonces, la mayoría de las hipótesis tienen que ir alineadas a eso. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros levantamos estas hipótesis con los diferentes clientes? La realidad es que ellos no lo piensan de esa manera, ¿no? Entonces, este proceso de armar hipótesis y de empezarlas a estructurar, pues tienes su arte en ese sentido, ¿no? Porque hay que interpretar las cosas que nos dicen desde la perspectiva de la operación, desde la perspectiva estratégica, desde la perspectiva de dirección, para que a partir de ahí podamos justamente vincular todos esos niveles, ¿no? Digo, la operación justamente lo que identifica es qué pasa el día a día y tiene más tangible cuáles son las cosas que se están visualizando en ese momento, ¿no? Sin duda, la parte gerencial es el que termina administrando los recursos, por eso también es relevante tenerlos en este tipo de sesiones, y la dirección finalmente son los que terminan guiando y buscando y definiendo los objetivos que se tienen que plantear para este proyecto o para esta iniciativa que se tiene, ¿no? Entonces, la primera parte o el primer paso es el levantamiento de hipótesis, y este levantamiento de hipótesis en este caso particular se hizo con 10 personas de estos tres diferentes niveles, que es la parte de operativa, que en este caso eran algunos ajustadores, algunos jefes de zona, que tienen justamente ese feeling de qué está sucediendo y por qué los ajustadores no llegan en tiempo y qué es en particularmente lo que está sucediendo, ¿no? Tenemos a la gente operativa, perdón, al nivel gerencial, que ellos lo que ven es, no estoy llegando, cuántos porcentajes de recursos no están llegando en ese nivel, y sobre todo, como ellos terminan administrando los recursos desde la perspectiva del recurso humano, pues se dan cuenta que pues a veces pues no, o no llegaron a trabajar, o de repente hay como ciertas manifestaciones y cosas así. Ellos tienen una visión un poco más amplia, y la dirección lo que tiene es: yo necesito reducir en tanto porcentaje mis costos e incrementar, pues sobre todo la fidelidad de los clientes, porque cuando llegas a tiempo, pues la fidelidad de los clientes crece, ¿no? Entonces,
Con esta combinación, lo que nosotros hicimos fue un cuestionario, la verdad, muy sencillo en Forms. Estructuramos las preguntas relacionadas a ese proceso y en ese momento, pues las personas empezaron a contestar, ¿no? Es muy importante hacerlo de manera conjunta con los diferentes niveles porque, pues, como les decía, ¿no? Te dan una diferente perspectiva y te la dan al mismo tiempo, ¿no? Y entonces esas perspectivas que a veces, por ejemplo, los directores no saben o viceversa, los operativos no saben de la visión que tienen los directores, ahí se empiezan a alinear. Nos ha sucedido que en algunas ocasiones lo hacemos por separado y lo que termina sucediendo es que tenemos tres historias diferentes que jamás se vinculan o convergen entre sí, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos que yo creo que sí sería importante mencionar. Este tipo de sesiones se hacen en conjunto para que a partir de ahí se generen, pues sobre todo historias coincidentes entre los diferentes niveles y los diferentes objetivos que tiene cada quien en su proceso de trabajo, ¿no? Este, bueno, aquí este es un ejemplo, digo, algunas de las cosas que se mencionaron. Aquí se hizo nada más aquí la herramienta lo que está haciendo de primera instancia son las palabras que más se utilizan en estas respuestas. Digo, aquí hablaba de conductor, la manera de conducir, los horarios, el tipo de vehículo. Ahí, por ejemplo, se ve un poco las zonas también era importante, ¿no? No es lo mismo estar en una zona en una carretera que en el centro de la ciudad, todo ese tipo de cosas, ¿no? Los días hábiles, etcétera, ¿no? Fueron de las diferentes, respuestas que tuvimos de las personas que nos ayudaron a contestar esta sesión, ¿no? Si podemos avanzar, Jorge, por favor. Bien, y aquí, pues bueno, ¿no? Un poco más de ese juego de palabras que tuvieron. Aquí estaban hablando de si es clima, si es una zona escolar, si es el tipo de ajustador, la cantidad de patrones, los bloqueos en la ciudad. Entonces, hubo una serie de comentarios que estaban enfocados en qué sucede o por qué puede pronosticar en dónde se puede ubicar un determinado siniestro, ¿no? Lo que nosotros hacemos al final del día es que hay algunas muy repetitivas y sobre todo empezamos a traducir estas hipótesis en variables concretas, ¿no? Por ejemplo, se hablaba el tema de acceso a vías primarias. El acceso a vías primarias, pues la realidad es que el solamente ponerlo dices, ah, claro, es una buena idea que le puedas poner en acceso a vías primarias, pero el punto es, ok, ¿y cómo lo metes a un modelo, no? Entonces, la única manera de poder medir si hay acceso a vías primadas puede ser el tiempo de arribo, podemos tener la traza de algunos lugares. En este proyecto lo que se decidió fue evaluarlo en función del tiempo de arribo, ¿no? El tema de los bloqueos en la ciudad. No puedes tener tampoco no existe hoy en día un historial de bloqueos en la ciudad, entonces, pues bueno, eso también influye. Entonces, lo que se va haciendo en este proceso es empezar a traducir todas estas hipótesis en variables que realmente puedan ser tangibles y que se puedan llevar a un modelo, ¿no? Entonces, aquí las variables, pues ya se habla de tiempo de arribo, tipo de cobertura del cliente, tipo de póliza del cliente, que también eso podría ser relevante, tipo de siniestro, tipo de vehículo, ¿no? En este sentido, si hay motocicletas, el tipo de vehículo del ajustador, todo ese tipo de cosas, pues se pueden ir estructurando ya en variables, tipo de zona, la ubicación del ajustador. Entonces, al final lo que tuvimos en este caso, después de tener 117 comentarios o 117 hipótesis, que algunas se repetían, y ese es el trabajo que sí hay que empezar a hacer, cuáles se repiten, cuáles están relacionadas, y a partir de ahí empezarlas a traducir en variables, terminamos con estas 21, ¿no? Digo, voy a mencionar algunas, como la ubicación geográfica, la hora de aviso al ajustador, el indicador, si identifican siniestros con cita o sin cita, si el ajustador es propio o de un tercero en función de lo que se está buscando, tiempo de arribo. Y entonces todas estas variables perdón, todas estas hipótesis se traducen en variables ya más concretas que sí pueden ser medibles,
¿no? O sea, por ejemplo, ya todas estas que están en los cuadros azules son variables que realmente existen en algún lugar y que pueden servirnos para eso, ¿no? Ahora, ya una vez que tienes las variables, lo que tú buscas es justamente evaluar la factibilidad y la factibilidad de obtener esa variable y el valor que nos va a dar en el proceso de pronóstico, ¿no? Entonces son los dos elementos que uno estaría buscando. Ahí, si se dan cuenta, están más o menos ordenados en función de esa factibilidad y valor. Los de la izquierda tienen un valor muy importante dentro del negocio y la factibilidad podríamos decir que son medios. Los del medio son con mucho valor y obtenerlas es muy fácil. Aquí sobre todo por las bases de datos que ya tenía el cliente, y los de la derecha realmente son un poco complicados, ¿no? Por ejemplo, aquí hablábamos del número de heridos, identificar, bueno, siniestros sin cita. Digo, aquí se me pasó a lo mejor poner un ejemplo. En algún momento nos decían, las personas, influye, digo, y se va a escuchar un poquito raro, pero sí decían, nos comentó sobre todo un ajustador que nos decía, es que sí influye si el género, ¿no? Si es hombre o mujer. Y bueno, más allá de que si hay un poco sexista el comentario, lo que nosotros le planteamos fue como un tema de eso, eso, ¿cómo lo voy a saber, no? ¿Cómo lo voy a meter a un modelo? ¿Cómo voy a saber de anticipación que va a manejar una mujer o va a manejar un hombre en el auto? Entonces, podría ser una hipótesis que podríamos probar, pero si no existen los datos, no hay manera de poderlo extraer, ¿no? Entonces, son ese tipo de comentarios que de repente se identificaron. Y, por ejemplo, también hay algunas variables que no las puedes tener en particular, pero que las puedes aproximar, ¿no? Por ejemplo, ahí estaba hablando en temas de zonas de mucho tráfico, ¿no? Zonas de mucho tráfico, pues no es que exista una base de datos en donde tienes zonas de mucho tráfico, pero se pueden aproximar variables en ese sentido, ¿no? Lo que tú haces es que, a lo mejor identificas, pues, cuáles son pues los puntos en donde generalmente se genera tráfico. Típicamente son las escuelas, típicamente son centros comerciales que terminan teniendo como esa concentración de tráfico en determinados horarios. Entonces, la variable como tal de zonas de tráfico no se tiene, pero sí tienes un directorio, de unidades económicas en donde puedes identificar dónde se ubican en cada una de las posiciones geográficas las escuelas, ¿no? Los centros comerciales, etcétera. Entonces, ya puedes empezar a hacer como esas inferencias que no son directamente la variable que te están planteando, pero que pueden darte una perspectiva en ese sentido, ¿no? Si podemos avanzar, por favor, Jorge. Y bueno, ya una vez que tienes las diferentes variables, ya que tienes los diferentes elementos, lo que seguimos haciendo es aquí trabajar con esta priorización, ¿no? Hace un rato Jorge les mostraba el tema de cómo en esta matriz, que es la matriz de impacto, tenemos qué tan factible es obtener esa variable y qué tanto valor nos va a dar para el pronóstico, ¿no? Aquí ya las tenemos medianamente ordenadas, aquí ya tenemos días festivos más la hora, porque también influye en qué horario se está dando, la edad del conductor, que por ejemplo ese tema de la edad puede ser un poco complicado porque pues no sabes de anticipación quién es el que va a manejar, entonces no lo puedes meter en un modelo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pues son las cosas que se pueden, que se van evaluando en esta matriz, ¿no? Por ejemplo, ya viendo en la matriz, aquí vemos, por ejemplo, ubicación de zonas con riesgo de cruce. Sí existe una traza urbana y sí existen algunos elementos ya planteados en la perspectiva geográfica, pero ubicación con zonas de riesgo de cruce todavía no está bien identificado y puede ser un poco inconsistente. Entonces, justo el que se evaluó, ¿no? Ahí, de hecho, es el que ven hasta abajo a la izquierda, es obtenerlo va a ser muy complicado y traducirlo va a ser muy complicado, por eso la factibilidad termina siendo uno.
Y el valor que realmente le va a dar al pronóstico también no va a ser tan relevante. Entonces, literal, esta variable se descartó. Por ejemplo, también hay una de número de ocupantes, minutos de uso de GPS o conductor discapacitado, que eran eran como estos tres elementos, pues igual, obtener, saber cuántos ocupantes estuvieron en el auto o saberlo previamente es muy complicado, cuántos minutos estuvo usando el GPS para ver si se distrajo o no se distrajo, eso también es muy complicado de obtener, por eso lo tenemos hasta la izquierda. Y pues también eso no forzosamente nos va a dar un gran valor al pronóstico que estábamos teniendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay otra variable que también planteaban, como el color del auto, que se la pueden ver hasta la derecha. Y pues, claro, obtenerla, pues eso sí lo tienen. Las aseguradoras saben perfectamente de qué color es el auto que estás asegurando. Ahora, ¿qué valor predictivo puede tener hacia un siniestro el color del auto? La realidad es que es bajo, ¿no? Digo, aunque hay alguna hipótesis de que los rojos chocan más y todo eso, la realidad es que no nos va a generar mucho, o sea, no va a generar sentido de negocio meter esta variable, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos hacia arriba? Pues bueno, pues lo que buscamos son las variables que tengan una factibilidad de obtenerla rápida y sobre todo que realmente impacten en el valor. Entonces, ¿qué cosas sí podemos tener? Días festivos y horas específicas en los que puede suceder el siniestro. Eso sí se tiene. Entonces, pues el valor pues es realmente alto, ¿no? La hora, si había niebla, por ejemplo, ahí los temas de niebla tienen que ver mucho con temas de pronósticos, ¿no? Pronósticos del clima, estacionalidad, pues depende también del mes, del día, de la zona. Entonces, también eso se podía inferir, la ubicación del siniestro, todo ese tipo de situaciones fueron variables que sí se fueron agregando al modelo y había también del lado izquierdo otras variables que era difícil obtener, pero sí eran relevantes, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir? Aquí lo más importante es que sí, o sea, si tú haces esa entrevista que hablamos en un inicio, vas a tener muchísimas hipótesis, pero también no todas las hipótesis o son factibles o hacen sentido de negocio a lo que realmente estamos buscando. Entonces, por eso es importante empezarlos a alinear a hipótesis que realmente tengan un impacto dentro del modelo que estamos buscando resolver, ¿no? Aquí al final se resolvieron 16 variables para el proyecto en concreto, ¿no? Si podemos avanzar la siguiente, Jorge, por favor. Y bueno, ya una vez que tenemos estas variables que se discuten con el cliente y que se plantean todo, estos son los elementos que sí me van a pronosticar en qué lugar y en qué momento puedo tener un siniestro y con qué frecuencia, porque pues hay zonas en las que pues el siniestro sucede de manera recurrente. Entonces, ya con esas características, lo que hacemos es traducir estas variables y empezarlas a plantearle al cliente, ¿no? Habrá algunas que serán internas, habrán algunas que no serán internas y se empiezan a desglosar, ¿no? La hora de llegada del ajustador, como lo habíamos comentado, tiene un valor muy, muy importante en el pronóstico del siniestro y obtenerla, pues es muy sencilla porque ya lo tienen en los sistemas. Entonces, aquí lo que se plantea es, sobre todo, empezarlo a traducir en una base de datos que nos va a llevar a tener un modelo hacia adelante, ¿no? Digo, aquí ya se está estructurando, se está identificando en qué base de datos está, de qué periodo a qué periodo se tiene, qué tanto poblamiento tiene la base de datos. Aquí estamos hablando que el 98% de esta base de datos estaba poblada, más o menos cuántos datos faltaban y qué podemos hacer en ese caso, si es literal, se sacan del modelo o trabajas con esos mismos, ¿no? Entonces, digo, haciendo referencia a lo que comentaba Jorge hace un inicio, en donde mostró
todas las etapas del CRISP. Esta es la primera etapa, esta matriz de hipótesis y cómo esas hipótesis se traducen en variables y cómo esas variables se empiezan a priorizar para a partir de ahí empezar a trabajar la siguiente etapa, que es la preparación de los datos, ¿no? Ahí es donde, aquí como pueden ver, es cómo se vincula esas hipótesis a la siguiente etapa, que es empezar a generar una base de datos estructurada que nos va a llevar a una siguiente etapa, que ya será la modelación, ¿no? Gracias, José Manuel. Yo creo que también es importante afirmar que este es parte del proceso, pero también que el resultado final pues fue bastante bueno. Uno, pues claro, porque respecto al negocio, cuando fue implementado en una de las zonas más importantes geográficas de este cliente, mejoró, si no mal recuerdo, en 30% la llegada primero, o sea, la llegada dentro del rango, y bajó en casi 20% los costos gracias a este tipo de modelo. Pero también cuando cerramos este proyecto, es decir, cuando hicimos todas estas mediciones y se implantó el piloto, etcétera, lo que logramos mucho fue el entendimiento hacia adentro de los tomadores de decisiones de esta aseguradora, porque como fueron siguiendo el proceso desde el inicio en términos de plantear las hipótesis y contrastarlas, pues realmente los resultados fueron para ellos no solamente creíbles, sino quizás más importante, entendible. Y en ese sentido, pues... Yo nada más, yo nada más agregaría un comentario final, que es, muchos clientes nos han planteado el tema de, mira, aquí tengo la base de datos, dime qué puedes encontrar, ¿no? Y la realidad es que eso termina siendo muy tortuoso y complicado, porque no hay una hipótesis que va alineado hacia lo que busca el negocio. Entras en un mar de datos en donde terminas perdiéndote y entonces, muy probablemente las variables que tienes no forzosamente van a resolver un problema. Entonces, el mensaje que sí me gustaría dejar es que todo este proceso se hace para justamente tener alineado qué es lo que queremos, con qué vamos a poder trabajar y si lo que se está planteando va a ser útil para el negocio, ¿no? Y bueno, yo agregaría una cuarta, ¿no? Una alineación con la gente experta que está en el campo, ahí viéndolo desde la perspectiva de los operadores, la gente que administra los recursos y los objetivos que tienen los directores, ¿no? Entonces, este proceso, como lo mencionó Jorge en algún momento, es indispensable para todos los proyectos, porque si no lo hacemos, muchas veces, de hecho lo dijo Jorge, ¿no? Hemos tenido que repetir y regresar porque estamos buscando cosas que no forzosamente están alineadas entre los diferentes niveles, no están alineados entre los diferentes grupos, o a lo mejor ni siquiera estamos buscando algo que realmente dé una solución al negocio, ¿no? Adelante, Jorge. Gracias. Y digamos, regresando a la parte metodológica, lo que hace esta matriz de éxito es que se incorpora al CRISP y nos mejora la parte del entendimiento del negocio y por lo tanto nos prepara muy bien para el entendimiento de los datos, ¿no? Es decir, creando y validando la matriz de la hipótesis con la gente de negocio nos permite prefiltrar los datos necesarios y entonces nos permiten incluso entender mejor los datos. Y ahora nosotros estamos hablando desde el punto de vista de una firma consultora, pero si ustedes son miembros de equipos internos de analítica, este ejercicio les ayuda realmente a entender el negocio porque siempre hay una fricción, digamos, cognitiva entre lo que el científico de datos sabe y lo que la gente de negocios sabe o intuye y lo que le interesa, ¿no? Y piensen eso también como una iteración continua, ¿no? Hay que actualizar la matriz con los hallazgos del feedback de negocio. Si no solamente hay que plantear la matriz, y nosotros terminamos planteando en un listado que algunas veces lo manejamos en Coda o algunas veces en Teams ese listado, y vamos registrando si se contrastó o no se contrastó esa hipótesis y cuál fue el resultado de la misma y los comentarios, porque eso sirve como información, conocimiento útil para seguir enriqueciendo los modelos. Ahora, ¿qué hemos visto nosotros en experiencia? Les digo que de casi 20 años es reducimos casi el 40% el tiempo de inicio. O sea, cuando tenemos claros
los objetivos, pues desde el inicio podemos reducir los tiempos. También reducimos hasta el 65% el análisis de aquellas variables que no tienen impacto, refraseando lo que decía José Manuel hace un momento. No es, iba a decir lógico, pero no es prudente empezar primero de los datos y ver a ver qué tiene antes de hacer este ejercicio. Y mejora la tasa de implantación casi 3 veces, ¿no? Los modelos llegan a producción de una manera muchísimo más, a una tasa mucho más grande, ¿no? Las mejores prácticas, entonces digo, primero, versionar la matriz, controlar las versiones, ya sea en Git, Confluence, en Teams, en la herramienta que ustedes utilicen para documentación. Incluir la fecha de revisión y los responsables de cada una cada una de las validaciones, documentar decisiones de descarta y por qué lo estamos justificando, vincular cada proyecto a hipótesis específicas dentro de la matriz, realizar retrospectivas trimestrales de efectividad y compartir aprendizaje entre equipos para calibrar criterios. En ese sentido, no es decidir con datos no empieza con el modelo, empieza con formular muy bien la pregunta correcta. Y esto no es un cliché. Si ustedes tienen la pregunta correcta, que sería la hipótesis por parte de la gente de negocio, ustedes pueden entonces trabajar de una manera más eficiente y sobre todo más valiosa. Ahora, pasamos a preguntas. No sé si de alguno de los participantes tenemos alguna pregunta que quieran hacer. Bien, tengo aquí una pregunta. Dice, ¿quién debe ser el dueño formal de la matriz de hipótesis? A ver, el dueño debe ser sobre todo el negocio. Insisto, quien genera estas intuiciones es el negocio, porque el negocio le va la vida con esto. Ahora, quien custodia es el área de datos, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un CDO, un Chief Data Officer, el Chief Data Officer es el que custodia y la administra, digamos, con disciplina. Entonces, no se les olvide eso nunca. O sea, la matriz es generada por la gente de negocio, pero mantenida o administrada o custodiada por el CDO o por el área de datos. Y leo otro, dice, la matriz de hipótesis no limita la exploración y el descubrimiento de patrones. No, a ver, no, eso es bien importante. La exploración siempre debe estar, o sea, no nos malinterpreten. Sí es importante un ejercicio de ver los datos crudos y a ver qué te dicen. Siempre es importante esto, pero no confundir esto con la orientación hacia la decisión. Es decir, es muy útil esa exploración, pero al final del día el negocio requiere resultados. Entonces tiene preguntas específicas de negocio, ¿no? ¿Cómo aumento la retención de mis clientes? ¿Cómo bajo el tiempo de llegada de mis ajustadores? ¿Cómo puedo atraer más clientes de este segmento, ¿no? Y en ese sentido hay que pensar en que la orientación siempre es a una decisión. Dice, ¿cómo evitar que esto se convierta en un trámite burocrático? Y pues bueno, con esta insistencia que tenemos José Manuel y yo de hacerlo y documentarlo bien. Bueno, si la matriz está frenando un proyecto, normalmente es porque no tiene una viabilidad real. O sea, realmente cuando el negocio está bien involucrado, esta herramienta, más que frenar, lo que hace es hacerlo viable, ¿no? Dice, ¿qué hago cuando la hipótesis es estratégica, pero los datos no existen hoy? Bueno, lo primero es que hay que hacerlo explícito, ¿no? Y esa es la primera cuestión, ¿no? Y a lo mejor requiere también, cuando tú la mapeas y ves que es muy valiosa, pero muy difícil de contrastar, entonces te lleva a 2 preguntas, ¿no? Uno, ¿es difícil de contrastar porque no existe el dato, pero puedo sintetizar ese dato? O sea, puedo generar un proxy que a lo mejor baje el valor predictivo, pero se acerque mucho a esa variable oculta
Y ese es el primero. Y la otra es realmente qué tan no económicamente es viable, ¿no? Nosotros hemos tenido muchos proyectos donde no existiendo el dato, conseguirlo no es nada complicado, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de localización predictiva y una de las hipótesis es que los metros de frente son importantes, y no se tienen los datos, los metros de frente de las sucursales, pues, bueno, fue tan sencillo como hacer un cuestionario para todos los gerentes de sucursal y decir, por favor, cuenta en pasos o en metros, cuánto tienes de frente y en eso lo alimentamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es importante, cuando los datos no existen, uno, ver si son, si podemos generar un proxy, si lo podemos conseguir de otra manera. Y luego también, pues bueno, mapearlo y a lo mejor en una segunda corrida resulta que es más económico poder encontrarlo, ¿no? Dice, ¿cómo manejar hipótesis que evolucionan conforme se exploran los datos? A ver, la matriz, insisto, no es estática, se versiona, o sea, vas teniendo versiones de la matriz y va en ese sentido, pues cambiando y validando cada una de las hipótesis. Ahorita decía, a lo mejor en un principio, metros de frente de la tienda no era factible conseguir, pero ya en la siguiente versión pues fue mucho más sencillo, entonces cambia la apreciación. ¿Qué tan detallado es el método de contraste antes de modelar? Bueno, hay que hacerlo lo suficientemente contrastable para no diseñar un modelo final que no funcione, ¿no? Insisto, hay que comprobar bien la posibilidad de contrastar esta hipótesis antes de seguir trabajando, porque si no te vas a encontrar en problemas importantes. Dice, ¿cómo documentar proxy sin que se cuestione el resultado después? Bueno, siempre hay que transparentar, o sea, hay que hacer explícito desde el inicio que utilizaste una variable proxy en lugar de la obtenida. Y aquí es bien peligroso porque si ustedes no clarifican desde un inicio con la gente de negocio que está utilizando un proxy, es decir, que no es la variable directamente, esto puede descartar ya cuando tienen el modelo porque van a decir, oye, pues esa variable no existe o te la inventaste. Por eso es bien importante explicitar desde un principio esto, ¿no? Dice, ¿por dónde recomiendas empezar, no? A ver, yo creo que piensen en los proyectos que tienen ahorita o que están por iniciar y piensen en una sola hipótesis crítica, ¿no? Y ahí utilicen los criterios que le dijimos, ¿no? A ver, la hipótesis que esté clara, qué KPI le van a pegar, existen los drivers, la puedes contrastar, qué tema económico, y trabajen con eso, ¿no? Antes incluso de ver sus modelos. Bien, pues no sé si alguien más quiera preguntar algo. Si no, pues quedamos a sus órdenes. Somos Business Data Scientists, llevamos casi 20 años dedicados al análisis avanzado de datos, incorporando pues también las últimas metodologías en términos de, bueno, y algoritmos en términos de inteligencia artificial, desde redes neuronales, redes profundas, genética, agéntica, digo, sí, redes neuronales, agéntica, entre otras cosas, ¿no? Y pues nada, estamos a sus órdenes. Cualquier duda estamos interesados en contestarla. Y también si ustedes tienen sus propias mejores prácticas, pues no dejen de compartirlas con todos nosotros. Muchas gracias.